Yo apreté el gatillo contra la sien de mi hermano. Pero no era una bala lo que le disparé. Era el eco de todas las traiciones que ellos habían sembrado en mi vida. Mis padres me miraron con ojos desorbitados, gritando que era un monstruo. Pero solo yo sabía que el verdadero demonio había nacido en esa casa rural que juraron proteger. Y en ese instante, mientras la sangre de la ruina familiar salpicaba las paredes de adobe, entendí que la venganza no se negocia, se ejecuta con la frialdad de un notario cerrando un trato infernal. El sol de Andalucía caía como un yugo sobre los campos de olivos que rodeaban la casa rural de mis abuelos, esa finca polvorienta en las afueras de Córdoba donde el tiempo parecía haberse detenido en un eterno atardecer naranja. Yo, Elena Vargas, de 35 años, había regresado allí después de 10 años en Madrid, huyendo de un divorcio que me dejó con las manos vacías y el corazón hecho trizas. La casa no era solo ladrillos y vigas, era mi refugio. El último hilo que me ataba a la infancia, a las risas con mi abuela junto al pozo, a las noches en que mi abuelo me contaba historias de bandoleros que robaban a los ricos para dárselo a los suyos. Heredarla había sido un milagro, mis padres, siempre tan pragmáticos, la habían dejado pudrirse en el olvido. Pero el testamento de mi abuelo fue claro. Para Elena, decía, la que entiende el valor de la tierra. Llegué un martes de julio, con el equipaje ligero y el alma pesada. El aire olía a jazmín marchito y a tierra reseca, y al abrir la puerta principal, el crujido de las bisagras me recibió como un viejo amigo. Dentro, el polvo danzaba en los rayos de luz que se colaban por las persianas rotas. Me senté en la cocina, con una copa de vino tinto de la región, y por primera vez en meses, respiré sin que me doliera el pecho. Esta era mi salvación. O eso creí. 2 semanas después, mi teléfono sonó mientras yo podaba los rosales del patio. Era mi madre, Carmen, con esa voz melosa que siempre usaba para endulzar píldoras amargas. Elena, cariño, ¿cómo va todo por allí? ¿Has pensado en lo que te dijimos? Lo que dijimos era el guión que habían ensayado mi padre, Javier, y ella durante años, mi hermano mayor, Raúl. Estaba hasta el cuello en deudas. No eran deudas comunes, eran las de un hombre que había apostado su vida en casinos de Marbella y negocios fallidos en la Costa del Sol. Casinos donde perdía fortunas en una noche. Negocios que eran fachadas para lavado de dinero de dudosos amigos. Raúl, el hijo prodigio, el que siempre había sido el favorito, el que mis padres idolatraban como si fuera el Mesías de la familia Vargas. Tenemos que hablar de la casa, continuó mi madre, como si estuviera pidiendo una receta de gazpacho. Raúl necesita ayuda. Solo un préstamo, Elena. La finca está vacía. No la usas. Podríamos venderla. Sacar un buen dinero. Es por la familia. La familia. Esa palabra que ellos invocaban como un escudo, pero que para mí era una herida abierta. Recordé las navidades en que Raúl me robaba los regalos para venderlos y pagar sus vicios. Las veces que mis padres miraban para otro lado, culpándome a mí por no ser más comprensiva. Yo, la hija menor, la que se había matado estudiando para ser abogada en Madrid, la que había pagado sus propios estudios mientras Raúl dilapidaba los de ellos. Colgué sin prometer nada, pero el veneno ya se había filtrado en mis venas. Esa noche, no dormí. Caminé por los pasillos de la casa, tocando las paredes como si fueran piel viva. La finca no era solo mía, era el legado de mis abuelos, los que habían sudado sangre para comprarla en los años duros de la posguerra. Venderla por los caprichos de Raúl sería como escupir en su tumba. Al día siguiente, llegaron sin avisar. Mi padre conducía el viejo Seat que olía a tabaco rancio, y mi madre bajó con una cesta de empanadas caseras, como si eso borrara el propósito de su visita. Raúl no vino,
Él nunca se ensuciaba las manos. Nos sentamos en la sala, bajo el retrato desvaído de mis abuelos, y mi padre fue directo al grano. Elena, sé que es tu herencia, pero la familia va antes que todo. Raúl está en problemas serios. Gente peligrosa, ya sabes. Si no pagamos, vendrán por él. Por nosotros. Sus ojos, siempre tan duros en el trabajo de mecánico, ahora suplicaban. Pero yo vi la verdad, no era súplica. Era exigencia disfrazada. Discutimos durante horas. Yo les hablé de mis planes, convertir la casa en un agroturismo. Un lugar para gente como yo, cansada de la ciudad, buscando raíces. Les mostré los bocetos, los presupuestos que había sacado con un arquitecto local. Esto puede ser nuestro futuro, les dije. Todos juntos. Pero mi madre negó con la cabeza, lágrimas falsas en los ojos. Raúl es tu hermano, Elena. La sangre no se negocia. Sangre. La mía, la que habían derramado ignorándome durante años. Se fueron al atardecer, prometiendo volver con opciones. Pero yo sabía que no pararían. Esa noche, busqué en internet sobre ventas de propiedades en Córdoba. No para vender, sino para entender cómo proteger lo mío. Fue entonces cuando encontré el anuncio de un comprador privado, un empresario de Sevilla, Antonio Ruiz, que buscaba fincas rurales para un proyecto de viñedos ecológicos. Ofrecía una suma ridícula, pero con condiciones flexibles. Llamé por impulso, solo para tantear. Señora Vargas, me dijo con voz grave, si es por dinero rápido, yo puedo cerrar el trato en una semana. Sin preguntas. No le conté a nadie. Pero el plan ya germinaba en mi mente, como una semilla envenenada. Si ellos querían vender, yo cerraría el trato. A mi manera. Los días siguientes fueron un torbellino de silencio y sombras. Me instalé en la casa por completo, trayendo mis libros de derecho y mi portátil, trabajando en los papeles para el agroturismo. Pero cada noche, el sueño me traicionaba con visiones, Raúl riendo en un casino, mis padres firmando documentos a mis espaldas, la casa derrumbándose bajo el peso de su codicia. Me despertaba sudando, con el corazón latiendo como un tambor de Semana Santa. Mi primera llamada a Antonio Ruiz fue breve, pero reveladora. Quiero que venga a ver la propiedad, le dije, fingiendo desinterés. Él aceptó, y 2 días después, su Mercedes negro se detuvo frente a la verja oxidada. Era un hombre de unos 50, con traje impecable y ojos que escudriñaban todo como un halcón. Caminamos por los olivos, y yo le hablé de la historia de la finca, de sus pozos antiguos y su suelo fértil. Es perfecta para viñedos, admití, pero no la vendo barata. Él sonrió, una sonrisa que no llegaba a los ojos. Todo tiene un precio, señora Vargas. ¿Cuál es el suyo? No le di un número. En cambio, le conté sobre mi situación familiar. Omití detalles, pero insinué deudas, presiones, un hermano en apuros. Antonio escuchó, asintiendo. La familia es un cáncer, ¿verdad? Come lo que más quieres. Sus palabras me helaron. Eran como un espejo de mi rabia. Al final del tour, firmamos un acuerdo preliminar, opción de compra por 6 meses, con un depósito que me permitiría empezar las reformas. Pero el twist estaba en la cláusula que yo redacté, la venta solo se ejecutaría si yo lo autorizaba personalmente, y el pago iría directamente a una cuenta que controlaba solo yo. Regresé a la casa con el contrato en el bolsillo, sintiéndome como una generala en vísperas de batalla. Llamé a mis padres esa misma noche. He encontrado un comprador, les dije, con voz neutra. Hubo un silencio al otro lado. Luego la explosión de mi madre. ¿Qué? ¿Elena? No, eso es traición. Traición.
La palabra que ellos me habían clavado en el pecho tantas veces. Mi padre tomó el teléfono. Hija, no seas egoísta. Déjanos manejar esto. Raúl. Raúl se suicidará si no lo ayudamos. Supliqué. Pero era teatro. Yo ya había decidido, les daría lo que querían, pero con mi veneno mezclado. Raúl apareció al día siguiente, solo, como un lobo herido. No lo veía en persona desde el funeral de mi abuela, donde había intentado pedirme dinero prestado delante de todos. Ahora, estaba demacrado, con ojeras como moretones y un traje arrugado que olía a humo de cigarrillos baratos. Elena, por favor, empezó, sentándose en el sofá sin invitación. Mamá y papá me lo contaron todo. La casa. Es mi única salida. Tengo deudas con gente que no perdona. Si vendo, pago, y todo vuelve a la normalidad. Normalidad. Para él, significaba fiestas en yates y apuestas en hipódromos. Para mí, era la cárcel de sus expectativas. Le serví un café, observándolo sorberlo con manos temblorosas. Normalidad, repetí, sentándome frente a él. Como cuando robaste mi beca universitaria para ir a Valencia con esa puta de la que te enamoraste, o cuando convenciste a papá de que yo era la loca por no prestarte el coche que estrellaste. Sus ojos se endurecieron. Eso fue hace años, Elena. Supera ya tu rencor de niña pequeña. Rencor de niña pequeña. Cada palabra era un clavo en mi ataúd emocional. Pero yo sonreí, por primera vez en mucho tiempo. No es rencor, Raúl. Es justicia. Firmaré la venta, pero con condiciones. Tú me ayudarás a reformar la casa primero. Trabajarás aquí, gratis, hasta que el comprador cierre. Aceptó, por desesperación. Durante las semanas siguientes, lo vi llegar cada mañana en un taxi destartalado, con herramientas que yo le prestaba. Sudaba bajo el sol, pintando paredes y reparando el techo, maldiciendo en voz baja. Mis padres venían a veces, trayendo comida y miradas acusadoras, pero yo los ignoraba, enfocada en mi plan. El agroturismo avanzaba, contraté a un equipo local, planté vides en un rincón de la finca. Incluso organicé una cata de vinos para vecinos. La casa cobraba vida, y con ella, mi resolución. Pero las grietas aparecían. Una noche, encontré a Raúl husmeando en mi escritorio, revisando el contrato con Antonio. Esto es una mierda, murmuró cuando lo confronté. Cláusulas trampa. ¿Qué coño pretendes? Le quité los papeles de las manos. Proteger lo mío. Si quieres el dinero, trabaja. Si no, vete al infierno con tus deudas. Se fue furioso, pero volvió al día siguiente. La familia, al fin y al cabo, era su red de seguridad. Antonio Ruiz visitó 2 veces más. En la segunda, me llevó a una parte. Su hermano no es trigo limpio, me dijo, mientras fumábamos en el porche. Lo investigué. Deudas con usureros de Málaga. Ligaduras con el clan de los Morales. Si vendes, asegúrate de que el dinero no llegue a él. Sus palabras fueron el catalizador. Llamé a un detective privado esa misma tarde. Un viejo conocido de mis días en Madrid. Investiga a Raúl Vargas. Todo. Los informes llegaron en una semana, fotos de Raúl en reuniones con matones. Extractos bancarios que mostraban transferencias sospechosas. Incluso un testimonio de una ex que juraba que él había falsificado cheques a nombre de mis padres. La rabia me consumía. No era solo traición, era crimen. Mis padres lo sabían, o al menos lo intuían, y aún así, preferían sacrificar mi herencia por él. Decidí acelerar el trato. Llamé a Antonio, cerramos en un mes. Pero cambiemos el destino del pago a una fundación para víctimas de ludopatía. Nada para mi familia. El río. Una risa seca.
Venganza disfrazada de caridad. Me gusta. Firma. Y está hecho. El clímax se acercaba, pero yo no veía la tormenta que se avecinaba. El mes pasó en un borrón de actividad febril. La finca se transformaba, las habitaciones se llenaban de muebles rústicos traídos de mercadillos en Ronda. El jardín rebosaba de lavandas y romeros que atraían abejas tumbadoras. Invité a un par de amigos de Córdoba para una prueba de alojamiento, y sus risas resonando en las noches me recordaban por qué luchaba. Pero bajo esa fachada de normalidad, la tensión crecía como una tormenta en el horizonte sierrano. Raúl se volvía cada día más irritable. Sus manos, antes suaves de oficinista fallido, ahora callosas por el trabajo manual, temblaban cuando no había testigos. Una tarde, mientras clavaba listones en el establo, lo oí hablando por teléfono. Sí, lo sé, pero la zorra de mi hermana no cede. Dale una semana, y lo arreglo. Colgó y me vio observándolo desde la puerta. Amigos, mintió, pero sus ojos lo delataban. Amigos como los Morales, los que prestaban dinero a intereses del 50% y cobraban con plomo si no pagabas. Mis padres intensificaron sus visitas. Mi madre cocinaba paellas interminables, intentando ablandarme con recuerdos. Recuerda cuando jugabais tú y Raúl en el corral de la abuela. Erais inseparables. Inseparables. Hasta que él empezó a fumar porros a los Queens y yo a esconderme en la biblioteca para no olerlo. Mi padre era más directo. Estás destruyendo la familia, Elena. Dios te castigará por esto. Dios. El mismo que ellos invocaban para justificar sus favoritismos, pero que olvidaban cuando Raúl robaba. El detective envió más datos. Raúl no solo debía dinero, había usado el nombre de mis padres para firmar préstamos falsos. Cientos de miles de euros, garantizados con propiedades que no eran suyas. Incluyendo, sutilmente, menciones a la finca de mis abuelos. Habían intentado hipotecarla a mis espaldas, usando un poder notarial antiguo que yo desconocía. La furia me cegó. Confronté a mi padre esa noche, agitando los papeles en su cara. Esto es fraude. ¿Cómo pudisteis? Él palideció, balbuceando excusas. Era temporal, hija. Para salvar a tu hermano. Salvar. A costa de mi futuro. Esa discusión marcó el punto de no retorno. Raúl, enterado por mis padres, irrumpió en la casa al amanecer del día siguiente, ebrio y armado con una botella rota. Firma la puta venta ahora, gritó, avanzando hacia mí en la cocina. Lo empujé, y cayó contra la mesa, rompiendo una jarra de cerámica que mi abuela había pintado. La sangre de su mano manchó el suelo, y en ese momento, vino a mi hermano, sino a un extraño, un parásito que había chupado la vida de nuestra familia. Sal de aquí, le dije, con voz de acero. O llamo a la policía. Se rió, una risa histérica. Hazlo. Y verás cómo te arrepientes cuando los Morales vengan por ti también. Se fue, pero dejó una amenaza colgando en el aire. Llamé a Antonio inmediatamente. Aceleramos. Cierro el trato mañana. Pero necesito protección. Guarda el contrato en tu notaría hasta que yo diga. Él accedió, intrigado por el drama. Estás jugando con fuego, Elena. Ten cuidado. Fuego. Sí, y yo era la antorcha. La noche antes de la firma, no dormí. Caminé por los campos bajo la luna llena, el viento susurrando secretos entre los olivos. Recordé a mi abuelo, su voz ronca contando cómo había perdido una pierna en la guerra civil, pero nunca su dignidad. La tierra es lo único que no miente, me decía. Y ahora, yo la defendería, aunque significara quemar los puentes con mi sangre. Al amanecer, el notario llegó. Era un hombre anodino de Córdoba, con gafas gruesas y un maletín de cuero gastado.
Firmamos en la sala, bajo el retrato de mis abuelos, que parecían observarnos con aprobación silenciosa. El depósito entró en mi cuenta, suficiente para empezar el agroturismo y más. Pero el pago final, el grueso, iría a la fundación que había contactado, una ONG contra la adicción al juego, anónima, intocable. Mis padres y Raúl no verían un euro. Les envié un mensaje grupal esa tarde: la casa se vende. El dinero no es para vosotros. Aprended a vivir con vuestras elecciones. El teléfono explotó en llamadas y mensajes. Mi madre sollozaba: eres un demonio. Mi padre maldecía. Raúl, en un audio, juraba venganza: te arrepentirás, puta. Los Morales te encontrarán. Pero el twist vino esa noche. Mientras celebraba sola con una botella de Ribera del Duero, sonó el timbre. Era Antonio Ruiz. No con flores, sino con una carpeta. Hay algo que debes saber, dijo, sentándose sin invitación. Sacó fotos, Raúl. No solo endeudado, sino implicado en un esquema de extorsión. Y lo peor, mis padres estaban al corriente. Habían falsificado documentos para encubrirlo, usando la finca como garantía en un préstamo que ahora los perseguía a todos. Tu hermano no es tu hermano de sangre, añadió Antonio, con voz baja. Adoptado. Hace 30 años. Tus padres lo recogieron de un orfanato en Sevilla, después de perder a un hijo en un accidente. Tú eras demasiado pequeña para recordar. Pero él sabía, y lo usó para manipularlos. El mundo se tambaleó. No era sangre lo que nos unía, sino mentiras. La rabia se transformó en algo puro, helado. Gracias, murmuré. Ahora, cierra el trato. Y asegúrate de que el dinero salve a otros, no a monstruos. Con el secreto revelado, la casa rural se convirtió en mi fortaleza. Reforcé las cerraduras. Instalé cámaras con el dinero del depósito. Y contraté a un guardia local para las noches. El agroturismo abría en 2 semanas. Había reservado las primeras habitaciones con parejas de jubilados de Madrid, atraídos por fotos en redes sociales que mostraban la finca renacida. Flores trepando por las paredes. Mesas al aire libre con vistas a la sierra. Catas de vino bajo las estrellas. Era hermosa. Y por primera vez, me sentía dueña de algo inquebrantable. Pero la familia no cejaba. Mi madre apareció un domingo, sola, con el rosario en la mano y ojos hinchados. Elena, hija mía, por Dios, escúchame. Se arrodilló en el patio, besando el suelo como una penitente en procesión. Raúl está mal. Se ha metido en drogas para olvidar las deudas. Tus padres. Nosotros. Lo sentimos. Vuelve a casa, a Córdoba ciudad. Deja esta locura. Locura. La palabra que usaban para todo lo que no encajaba en su molde. Le ofrecí una silla y té de hierbas, pero no perdón. Madre, ¿por qué nunca me contasteis de Raúl? ¿Por qué lo preferisteis siempre? Lloró. Un llanto gutural que sacudía su cuerpo frágil. ¿Por qué eras fuerte, Elena? Él era frágil, como el niño que perdimos. Lo adoptamos para llenar el vacío, pero el vacío nunca se llena. Te quisimos a ti, pero el miedo nos cegó. Fuerte. Sí, lo era, pero a costa de invisibilidad. La abracé, por última vez, oliendo su perfume de lavanda mezclado con lágrimas saladas. Y 2. El dinero no os salvará. Solo el arrepentimiento. Raúl escaló la amenaza. Una semana después, recibí un paquete anónimo, fotos mías durmiendo, tomadas desde la ventana de mi habitación. Adjunto. Una nota: firma o muere. Los Morales. El corazón me martilleó, pero no llamé a la policía aún. En cambio, contacté al detective. Encuéntrame pruebas sólidas contra Raúl. Quiero que caiga por sus pecados.
No por los míos. Él asintió por teléfono, deme tiempo. Este tipo es resbaladizo. Pero todos dejan huellas. Antonio Ruiz se convirtió en un aliado inesperado. Cenamos en un mesón de la ciudad, lejos de la finca, donde el olor a cochinillo asado llenaba el aire. Estás en peligro, me advirtió, cortando su plato con precisión quirúrgica. Los Morales no son aficionados. Mataron a un deudor el mes pasado en un bar de Málaga. Tragué saliva, pero el vino me dio valor. Entonces, úsame como cebo. Cierra el pago final. Y usa tu influencia para que la policía intervenga. Él alzó una ceja. Influencia. ¿La de un empresario con contactos en la Guardia Civil? Tal vez. Era más que eso. Antonio era viudo, con una hija perdida por adicción, y veía en mí un reflejo de su propia guerra. El agroturismo abrió con éxito. Las reseñas en TripAdvisor hablaban de paz auténtica y una anfitriona con alma cordobesa. Yo sonreía para las fotos, sirviendo tapas y contando anécdotas de bandoleros, pero por dentro, el nudo se apretaba. Una noche, durante una cena al aire libre, mi teléfono vibró un mensaje de Raúl. Estoy en la verja. Abre o rompo todo. Salí sola, linterna en mano, el guardia durmiendo en su caseta. Él esperaba, sombra entre los olivos, con ojos inyectados en sangre. El dinero, Elena. Ahora. Lo enfrenté, a metros de distancia. No hay dinero para ti. La venta es mía, y el pago va a caridad. Arrepiéntete, Raúl. Aún puedes. Se acercó, oliendo a alcohol y desesperación. Arrepentirme. Como tú, que nos abandonaste por esta pocilga. Su mano voló, un bofetón que me lanzó al suelo, la grava mordiendo mi piel. Grité, y el guardia apareció, pistola en mano. Raúl huyó hacia la oscuridad, pero no antes de escupir, esto no acaba aquí. Llamé a la policía esa vez. Denuncié agresión y amenazas. El informe fue el primer clavo en su ataúd. Pero el twist mayor llegó al día siguiente, el detective llamó. Tu hermano no es solo un ludópata. Está en una red de tráfico de arte robado. Usó la finca como almacén hace años, con permiso de tus padres. Hay cajas enterradas en el corral. Corrí al establo, cavando con una pala bajo la luna. Encontré 3 lienzos antiguos. Joyas, todo envuelto en plásticos. Valor, millones. Llame a Antonio, tenemos munición. Denuncia anónima a la policía. La red se cerraba. Mis padres, enterados por Raúl, vinieron suplicando. No lo hagas, Elena. Es tu hermano. Era, corregí. Adoptado o no, eligió su camino. Mi padre, roto, confesó, lo cubrimos porque te queríamos proteger. Pero fallamos. Fallaron. Y ahora, pagarían. La policía llegó a la finca al alba, con perros y detectores, excavando el corral como arqueólogos en una tumba maldita. Encontraron las cajas intactas, y con ellas, huellas digitales de Raúl en los plásticos. Mis padres fueron citados como testigos, yo, como propietaria inocente. Gracias por la denuncia anónima, me dijo el inspector, un hombre curtido con bigote gris. Esto desmantela una red que operaba desde Gibraltar. Anónima. Cortesía de Antonio, quien usó sus contactos para que pareciera un soplo de un rival de los Morales. Raúl fue arrestado esa misma tarde en un motel de Antequera, rodeado de facturas y un revólver sin licencia. Las noticias lo pintaron como un delincuente de medio pelo, pero yo sabía la profundidad, años de mentiras, de robar no solo dinero, sino confianza. Mis padres lo visitaron en prisión, saliendo con rostros cenizos. Mi madre me llamó esa noche. Voz quebrada, quiere verte, Elena. Dice que lo sientes. Sentirlo.
El veneno de la manipulación hasta el final. Fui contra mi instinto. La cárcel de Córdoba era un laberinto de hormigón y ecos, olor a desinfectante y desesperación. Raúl, tras el cristal, parecía envejecido 10 años, barba descuidada, ojos hundidos. Hermana, empezó, con esa sonrisa que una vez me había encantado en la infancia. Todo es un error. Ayúdame. Firma un poder para vender la casa. Paga mi fianza. Fianza. Como si el mundo girara aún a su alrededor. No, dije, fría. Esto es el fin de tus juegos. La casa es mía, libre de deudas. ¿Y tú? Tú pagas por lo que enterraste. Se inclinó hacia el micrófono. Voz un susurro venenoso. Sabes lo del niño, ¿verdad? El que murieron nuestros padres en el accidente. Yo era para reemplazarlo. Pero tú, Elena, tú eras el plan B. Siempre lo fuiste. Plan B. La revelación me golpeó como un puñetazo, pero no lloré. Aún así, elegí ser más. Adiós, Raúl. Salí sin mirar atrás, el corazón latiendo con una libertad nueva. El agroturismo florecía. Lleno a capacidad en septiembre, con turistas europeos alabando los desayunos de aceite de oliva y tortilla. Antonio visitó, no como comprador, sino como amigo. Cenamos en el porche, velas parpadeando. Has ganado, dijo, alzando su copa. Pero la victoria sabe a cenizas sin familia. Cenizas. Sí, mis padres se habían retirado a su piso en Córdoba, ignorándome, viviendo de una pensión menguante. La culpa los carcomía. Mi madre había empezado a ir a misa diaria, mi padre a beber en silencio. Pero la paz era ilusoria. Una semana después, los Morales actuaron. 2 hombres en moto me siguieron desde el mercado, disparando al aire cerca de la finca para asustarme. El guardia los ahuyentó, pero el mensaje era claro: paga o sufre. Llamé al inspector protección. Ahora. Colocaron patrullas, y Antonio intercedió con un juez amigo. La recaía: arrestos en Málaga, decomisos en Sevilla. Raúl, en prisión, cantó como un pájaro, nombres, fechas, todo por reducción de pena. El clímax estalló en una noche de tormenta. Truenos retumbaban sobre la sierra mientras yo cerraba la casa. Los últimos huéspedes durmiendo. Un golpe en la puerta, mi padre, empapado, con una pistola temblorosa en la mano. Elena, es Raúl. Se escapó. Viene por ti. Escapó. ¿Cómo? En un sistema corrupto donde el dinero compraba llaves. Lo dejé entrar, quitándole el arma. Papá, porque siempre él. Sollozó, confesando todo: el accidente que mató a su primer hijo, la adopción secreta, las deudas que encubrieron por amor ciego. Te fallamos. Pero sálvalo. ¿Por mí? No. La puerta se abrió de nuevo, y allí estaba Raúl, sombra mojada, cuchillo en mano. La casa. El dinero. Todo. Mi padre se interpuso, gritando: hijo, no. El cuchillo voló, hiriéndolo en el hombro. Caí sobre Raúl, forcejeando en el suelo embarrado del patio. La tormenta rugía, relámpagos iluminando su rostro deformado por el odio. Monstruo, gritó. Tú destruiste todo. Le arranqué el cuchillo, presionándolo contra su garganta. No. Tú lo hiciste. Desde el principio. El guardia llegó, pistola lista. Raúl forcejeó, y en el caos, el arma disparó. No a mí, sino al aire. Pero el susto bastó: la policía, alertada por el guardia, irrumpió minutos después. Lo esposaron, sangrando de un corte superficial, gritando maldiciones. Mi padre fue atendido en el hospital, herida limpia, pero el alma rota. En la quietud posterior,
con la lluvia lavando la sangre del patio. Entendí el costo. Venganza lograda. ¿Pero a qué precio? La mañana trajo investigadores, fotos del crimen frustrado, declaraciones interminables. Raúl volvió a la celda, ahora con cargos agravados, evasión, agresión, intento de homicidio. Los Morales, desmantelados por su testimonio desesperado, lo abandonaron como a un perro callejero. Mis padres se mudaron temporalmente a un piso de mi tía en Sevilla. Mi padre enyesado y mi madre medicada por ansiedad. No me llamaron, el silencio era su penitencia. Yo, sola en la finca, enfrenté las secuelas. El agroturismo sufrió cancelaciones por incidente de seguridad, reseñas susurrando sobre drama familiar. Pero luché, publicando fotos de la tormenta como noche de pasión andaluza, ofreciendo descuentos. Antonio ayudó, invirtiendo en marketing y un sistema de seguridad nuevo. No es caridad, dijo una tarde, mientras plantábamos más vides. Es inversión en una mujer que vale la pena. Valer la pena. Por primera vez, lo creí. Pase lo que pase, la casa era mía, símbolo de resiliencia. Pero las noches eran duras. Pesadillas de cuchillos y truenos me despertaban, y en la oscuridad, tocaba las paredes, susurrando a mis abuelos, lo hice por vosotros. El perdón no venía, la justicia, sí. El juicio de Raúl fue rápido, 10 años, más por los fraudes que por la agresión. Lo vi en la sala, encadenado, mirándome con odio puro. Te maldigo, Elena, murmuró al salir. Maldición. De un impostor. Mis padres reaparecieron meses después, en Navidad. Llegaron con una carta. No regalos, disculpas garabateadas, promesas de terapia familiar. Queremos verte, escribió mi madre. Entendemos ahora. La sangre no es lo que une, las acciones sí. Las acciones. Las mías habían sido venganza, las suyas, ceguera. Lo recibí en la sala, con el retrato de abuelos como testigo. Hablamos horas, lágrimas, gritos, verdades crudas. Os perdono. Mentí al final. Pero no vuelvo. Esta es mi vida ahora. El twist final llegó en primavera, cuando Antonio me propuso no comprar, sino asociarse. La finca necesita manos, dijo, tomándome la mano. Y yo. Una razón para quedarme. Amor, inesperado, nacido de cenizas compartidas. Acepté, no por necesidad, sino por elección. La casa rural se expandió, viñedos premiados, talleres de cocina, un refugio para mujeres huyendo de familias tóxicas. Pero la venganza deja cicatrices. A veces, en las noches quietas, oigo el eco de la tormenta, el grito de Raúl. Y sé que el fuego que encendía aún arde, consumiendo lo viejo para dar paso a lo nuevo. No hay finales felices en dramas como este, solo supervivencia, con el sabor amargo de la justicia en la lengua. Un año después, la finca Vargas Eco Retiro era un éxito. Reservas llenas de abril a octubre. Artículos en revistas de viajes alabando su autenticidad cordobesa. Yo, Elena, había cambiado, arrugas de risa en los ojos, manos curtidas por la tierra, un anillo sencillo en el dedo de Antonio. Nuestros viñedos producían un tinto robusto, etiquetado venganza vieja, un chiste privado que hacía reír a los sommeliers. Raúl salió en condicional tras 8 años, un hombre roto, viviendo en un albergue de Sevilla. Intentó contactarme una vez. Una carta temblorosa, lo siento. Déjame verte. La quemé en el pozo, viendo las llamas danzar como en aquella tormenta. Mis padres, envejecidos, visitaban ocasionalmente, cenas tensas, conversaciones superficiales. Mi madre plantaba flores en el jardín. Mi padre reparaba cercas, redimiéndose en silencio. Los quería, a su manera defectuosa,
Pero la confianza era un puente quemado. La consecuencia mayor fue interna, la venganza me liberó. Pero me aisló. Amigos de Madrid se alejaron, juzgando mi crueldad. Vecinos susurraban sobre la bruja de la finca. Pero en la soledad de los olivos, encontraba paz. Una tarde, mientras cosechábamos uvas, Antonio me abrazó. Valió la pena el fuego. Sonreí, besándolo. Sí. Porque forjó algo real. El cierre llegó en el aniversario de la firma. Organicé una cata privada, solo para mí y los fantasmas. Brindé por mis abuelos, por la casa que salvé, por la familia que perdí y la que construí. A la justicia, susurré. Y en el viento, oí un eco, no maldición, sino absolución. La vida sigue, en Andalucía, donde el sol quema pero también cura. Yo cerré el trato, y el mundo pagó su deuda. ¿Te gustaría que genere la imagen basada en el prompt descrito? Confírmame para proceder.